Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa del Simi Chat, el cual estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, desde pues la comodidad de nuestro hogar. Y bueno, me presento, yo soy la psicóloga Vero Galindo del Centro Nacional de Diagnóstico, en donde pues ya saben, brindamos asesoría y apoyo psicológico a través de la línea telefónica en el 800-911-6666 en la opción número 3. Así que cualquier duda o situación que traigan, nos pueden marcar y con mucho gusto les podemos atender. Y bueno, ya saben, también compartan nuestro programa del día de hoy, siempre lo menciono, para mí lo importante de estos programas es que la información pueda llegar pues a más personas que lo puedan estar necesitando. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bien importante. Yo creo que para muchas personas que están viviendo esta cuestión de la educación durante la pandemia, tanto profesores, alumnos, padres de familia. Entonces, para este tema, pues traje un invitado, un amigo mío. Muchas gracias por estar aquí. Fabián, él es psicólogo. Les voy a leer un poco de lo que hace. Siempre pues invitamos a personas expertas en estos temas y bueno, les voy a leer un poquito de lo que él hace. Es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Ha colaborado en diversas organizaciones no gubernamentales, ha otorgado también talleres a niños, adolescentes y padres y se ha desempeñado como asesor educativo, creando estrategias y diseño curricular para diversas organizaciones privadas. Entonces, como verán, pues un expertazo seguramente en este tema. Vamos a hablar de algunos factores que ahorita están interviniendo precisamente en los procesos de la educación. Y pues Fabián, sin más, te doy la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, que creo que ya estaba pendiente desde hace un tiempo. Y pues no sé si quieras empezar a decir algo, ¿no? La bienvenida y pues hablar un poquito de este tema. Muchísimas gracias, señor Quevedo. Pues bien, yo creo que es importante comenzar con la reflexión, ¿no? de la educación, sus principales motivos y cuál es el objetivo principal para nosotros como padres, como educadores y como alumnos. Y bueno, me gustaría plantear que realmente ha sido difícil sobrellevar la educación en tiempos de pandemia a nivel mundial, pero evidentemente se ve diferente en otros países como lo son los países de Latinoamérica y de Norteamérica como México. En el caso particular de México, pues me gustaría hablarles un poquito de cómo ha sido la educación un poco antes de la pandemia y después posterior a la pandemia. En un primer momento, pues la educación, poco antes de que empezara esta situación de la pandemia, México se estaba posicionando como un proveedor de profesionistas y la educación en México trataba siempre de, digamos que, vender o de satisfacer las necesidades del mercado laboral, pero también trataba de generar profesionistas capaces de cambiar su realidad. Entonces, los proyectos educativos, tanto privados como de gobierno, empezaron a tener un enfoque más profesionista en un sentido de la labor profesional para las empresas como empleados. Pocas veces se le daba un enfoque más natural o más orgánico. En este sentido, pues la educación ha ido evolucionando, dando paso también al aprovechamiento de las herramientas tecnológicas o lo que son las TIC, pero esto ha traído consigo varios problemas, varios efectos que se han acentuado mucho ahora con esta educación en la pandemia. Y bueno, podemos identificar claramente que ahora que pasamos a lo que es la educación en casa, la educación en línea, la educación en la pandemia, pues hay un contraste muy fuerte con lo que anteriormente uno estaba acostumbrado, tanto los profesores, los maestros, la familia, y no solo los padres, también los hermanos, los tíos, los abuelos, las personas que cuidan desde los pequeños hasta los universitarios, quienes se encargan también de proveerlos o de mantenerlos en este espacio educativo. Claro. Y bueno, para ello las TIC siempre han sido herramientas que desde su génesis han apoyado la educación y tratan de potencializarla, pero no siempre se logra esto. A veces las TICs se utilizan de manera excesiva y esto lejos de Aquí, poder... Fabián, perdón, te Sí, voy a como interrumpir un poquito para que nos expliques un poquito más, para las personas que no saben, qué significa esto de las TICs.
Claro que sí. Son tecnologías de la información y la comunicación y Ok. básicamente estamos hablando del Internet, las computadoras, los celulares, la radio, la televisión, todos los medios digitales que se pueden utilizar en favor de la educación. Puede ser hasta una película. Esto, en un primer momento, cuando llega a las escuelas, pues no llega como su nombre lo es, ¿no? Como TICS. Anteriormente, pues se mandaba, por ejemplo, todos sufrimos a lo mejor en algún momento o padecimos el abuso de algunos maestros que nos mandaban al teatro por un punto extra. Ahora lo que se Ujú. busca, pues, es fomentar otros contenidos o hacer herramientas digitales que puedan favorecer esta búsqueda, lo que puede ser lo que es el diseño de páginas web, o lo que pueden ser buscadores particulares para artículos o pizarrones inteligentes para estudiantes más, digamos que de educación primaria, de educación preescolar, secundaria, incluso en la universidad. Eso es lo que particularmente se conoce como TICs, los recursos digitales. Ok. Ah, El problema está en que muchas veces los maestros y los alumnos no están capacitados para utilizarlos o no se les ha previsto de la mejor herramienta o del mejor método para sacarles provecho. Entonces, pues, durante el 2000, los años 2000 a 2006, se implementó mucho la tecnología, pero pocas veces se utilizaba. Ahora con la pandemia, pues se está recurriendo mucho a estos medios digitales para llevar a cabo la labor educativa, ya sea de profesionistas como desde preescolar. Y bueno, sí, ese problema tradicional de la educación con los maestros que te mandaban al teatro, porque a lo mejor querían un punto extra o querían que tuvieras un lazo cultural, ahora se viene a romper un poco con las TIC, porque por un lado nos favorecen, pero por el otro lado también perjudican porque se pierde algo muy importante que es la interacción entre las personas. Vamos a decir que no es que se pierda, sino que cambia. Ahora nos comunicamos por otros medios, nos desplazamos por los mismos y no es la misma relación o interacción que podemos tener con los compañeros, con los profesores. Incluso hablando concretamente de los espacios, pues se van a ver algunas ventajas y desventajas, que es de lo que me gustaría comentarles también. Los claro. tiempos en la educación digital, en los tiempos en la educación, incluso de la pandemia, son mucho más cortos, todo es mucho más acelerado, se exigen cosas muy rápido, incluso tenemos un bombardeo de información constante. Antes un trabajo pues llevaba un periodo de elaboración que involucraba el que la persona fuera a una biblioteca, fuera a una hemeroteca, fuera a investigar como tal. Y ahora la investigación se lleva a cabo por las TIC de manera digital, lo cual genera pues un cansancio, un desgaste, un abuso de estar frente a una computadora y desde luego que la gente no está acostumbrada. Entonces, por un Claro. lado te genera ventajas, pero por el otro lado son cambios muy fuertes y drásticos que principalmente van a acentuar las desigualdades sociales. Estas desigualdades, pues todo el mundo las puede identificar fácilmente porque no todos tenemos los mismos recursos o la misma capacidad de poder adquirir una computadora, un teléfono, una tableta que nos pueda servir como herramienta para la educación. Y a veces en los planes o en las estrategias educativas, especialmente en tiempos de pandemia, se les pide que hagan uso de las mismas para buscar en Internet, para Ujú. buscar a lo mejor un video o generar incluso ellos contenido, como son videos, infografías, presentaciones y demás. Y evidentemente, pues esta situación no se da de manera homogénea, sino que mucha gente no tiene estos recursos, Claro. particularmente hablando en estados poco centralizados como son Oaxaca, Chiapas, que sufren principalmente de una falta de recursos económicos. Esto va a Claro. impactar mucho en el Pien- desempeño educativo. Pienso como en varias cosas. Ahorita que me dices, recordaba yo cuando iba también, ¿no? En la secundaria, creo que era, que empezaban como esta cuestión de tener una computadora, ¿no? En ese momento era un problema porque muchas personas pues no teníamos y era difícil, ¿no? Entonces pienso cuando ibas al internet y tenías que imprimir y buscar tareas, y ahora lo pienso como en estos tiempos justamente lo que mencionas de estas desigualdades, ¿no? O sea, hay personas que a veces, o sea, es real que no tienen ni siquiera un celular para acercarse a ese tipo de tecnologías,
no tienen dónde imprimir, dónde buscar, y entonces se va volviendo como un problema porque de repente pues tienes que entregar eso y si no te vas atrasando, y qué sucede que me imagino yo y creo que por ahí leía, pues cuántas personas ya ahorita no están estudiando, ¿no? Como lo que le llaman la deserción escolar, precisamente debido a este tema muy particular de la tecnología. Entonces, creo que la pandemia justo nos viene a reflejar un montón de cosas, ¿no? Entre ello, pues esto que comentas. Efectivamente, pero fíjate que tristemente no solo es la deserción escolar, sino genera estigmas. A nivel psicológico, impacta en los alumnos con una frustración muy fuerte de sentir que no pueden competir o que no están en igualdad de situaciones. Desgraciadamente, la currícula en las escuelas, tanto públicas como privadas, no contempla estas situaciones y únicamente exige resultados, exige la presentación de estos trabajos y las personas que a lo mejor sí lo quieren hacer, pero no tienen los medios para realizarlo, pues se enfrentan a esta situación tan dura que es la frustración y finalmente pues recae o puede conllevar a la deserción escolar. Pero además, los recursos económicos que afectan no solamente se deben a las TIC, también el hecho de que ahora estemos en casa y trabajando a distancia, estudiando a distancia, genera que necesitemos un espacio, una privacidad, que igualmente no todos los mexicanos, no todos los estudiantes o trabajadores cuentan con ello. A veces tienen que compartir recursos, como lo es tanto el teléfono, la computadora, pero también como una recámara, como un escritorio, o simplemente son espacios en los cuales hay mucha contaminación de ruido que no permite la concentración adecuada. Lo que anteriormente con la escuela tradicional, pues se buscaba un espacio en el cual los alumnos pudieran compartir digamos, una situación real y concreta sin tantas distracciones y sean solamente ellos los agentes involucrados en la educación. Ahora, pues cada uno está en su casa, cada uno se ve por las cámaras y hasta a través de las cámaras pueden ser muchas distracciones. Pues tenemos una ventana hacia los demás y vemos su cuarto, sus mascotas, a veces pasa algún vendedor con una bocina alta, o a veces incluso los padres o hermanos haciendo algún ruido y eso evidentemente influye a nivel psicológico en el desempeño académico. Claro, yo durante la transmisión de los programas siempre estoy así de que no pase el de los tamales, por favor, porque, no, o sea, justo, o sea, el ruido que genera a veces cuando también estoy dando una intervención, de repente, o sea, no puedo imaginarme o concebir que alguien esté en crisis y que entonces pasa el señor, ¿no? De los tamales, el fierro viejo, y eso es una distracción, como dices, no solo para mí, sino para los que están también interactuando. Y que justo esto que mencionas también me hace pensar las condiciones en las que vivimos, ¿no? Muchas personas pues viven en una situación de hacinamiento. Aquí en México estamos como muy en esto de las familias muégano, que le llaman, y entonces justamente como esas situaciones y cosas que van sucediendo pues en la vida cotidiana van afectando parte de cómo aprendemos y cómo además se va reproduciendo el conocimiento, porque también, o sea, yo de repente veo a mi familia, ¿no? Que está conectada en alguna conferencia y entonces lo que sucede, veo a los profesores que también a veces pues ya no saben cómo mantener la atención. ¿No? Si de por sí a veces estando en un aula se volvía un poco complejo el cómo iban explicando, pues por medio de esta interacción creo que se vuelve a veces también muy complicado para ellos. Entonces creo que también es un tema justamente de reflexión de pues las condiciones en las que estamos, ¿no? Todos y todas las personas y de cómo vamos aprendiendo. Pero Fabián, ya estamos en el tiempo del primer bloque. ¿Ves? Te dije que se iba a ir súper rápido. Entonces, vamos a enviar unos saludos para las personas que nos están viendo. La psicóloga Lunita Azul, saludos, que dice muy buen programa, muy buen tema. Ramiex, que dice, bueno, ahí nos manda también saludos. Nayeli Ramírez, que dice el psicólogo Fabián, sin duda de las personas más preparadas, gracias por este gran programa. Y Scarlett Alemán dice muy interesante el tema. Y bueno, vamos ahorita a un corte y regresamos en un momento más. Ya saben, 800-911-6666, opción número 3 para psicológico y regresamos en un momento más.
Y bueno, ya regresamos nuevamente para este segundo bloque. Y bueno, ya hablábamos un poquito precisamente de cómo se va dando esta interacción. Por ahí creo que preguntan qué es una familia homóloga. Yo decía una familia muégano, que es justamente como estas familias que viven juntas, ¿no? Que es papá, mamá, abuelos, tíos y que de repente viven como en un mismo lugar. A eso me refería para que lo tengamos claro. Y bueno, hablando de esto, justamente quisiera empezar a hablar de cómo influyen, ¿no? Este tipo de situaciones tanto en la familia como pues en los profesores, ¿no? Que es como la parte del cuerpo docente, por llamarlo así. Pues fíjate, Vero, que impacta mucho en la cultura familiar que se tiene, en su estructura. La pandemia ha venido a vislumbrar mucho cómo a veces no solo los padres o los progenitores son quienes se hacen cargo de los hijos, sino que a veces también los hermanos, la abuela, particularmente los abuelos, a veces son quienes les cuidan. Pero esta estructura, pues evidentemente hay más fricciones, pasamos más tiempo juntos y evidentemente pues surgen más conflictos, más problemas, vienen cambios con la perspectiva, porque ahora el papá pues es partícipe de las clases o al menos un observador que puede ser también participante y eso también afecta tanto al profesor como al alumno, porque están vigilando, están al pendiente, escuchando. Incluso a veces presionan demasiado para que respondan o para que actúen de cierta manera, digamos que van a venir a afectar el desempeño de los alumnos y evidentemente de eso trae estrés, trae un poquito de ansiedad. Y a nivel del cuerpo docente también estamos hablando de que pues los maestros también se tienen que familiarizar ahora con las plataformas, con la tecnología, con los recursos, que también hay muchos maestros que no tienen estos recursos. Recordemos que a muchos no se les dan las herramientas propias. Y bueno, también ellos tienen que ajustar la currícula, tienen que cambiar muchas de las actividades, muchas de las dinámicas que de manera presencial funcionan muy bien, pero de manera virtual no se dan de la mejor manera. A través de la imagen y el audio no alcanzamos a captar todas las expresiones, todos los sentimientos que una persona pueda tener a distancia, y menos cuando tenemos que ver 30 pantallitas con nuestros 30 alumnos o demás. Entonces sí viene como a afectar un poco esta parte. Viene mucho digamos que, a afectar incluso los fines educativos, que sería otra Claro, cosa que me gustaría platicarte, pero claro. eh, Primero, ujú. perdón, aquí estaba también justamente en esta cuestión un tanto de las responsabilidades, ¿no? Porque de repente algo que yo he visto que sucede es que le echan la responsabilidad a los niños. Y claro, o sea, cuando somos ya adolescentes, adultos, ¿no? Que estamos en la universidad preparatoria, por supuesto que es nuestra responsabilidad tener que conectarnos, hacer tareas, pero pensaba que de repente justo al ver esta cuestión de cómo es la dinámica, que no solamente es papá o mamá quienes cuidan, sino abuelos, tías, y de repente es como tirarle al niño la responsabilidad, ¿no? Y te tienes que conectar y entonces dejarlo ahí también solo. Y que de repente, claro, estando en un aula, pues por supuesto que va a ser fácil por la interacción, pero estando en la cámara, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Se distraen mucho, como dices, ya están viendo al compañerito, que ya vieron algo, escucharon y se mueven. Entonces creo que también ahí ver justamente cómo se hace evidente esta parte de la responsabilidad, porque antes además se lo dejaba, ¿no? A los papás, a las mamás, a los abuelos, y ahora perdón, a los profesores, y entonces ahora es, no, pues la responsabilidad es ahora de ese lado, es de ustedes, pero no del niño, ¿no? No de un niño que es chiquito y que por supuesto que está aprendiendo. Entonces creo que también a veces hay que poner como atención en ese tipo de situaciones. Digo, lo comento porque lo pensaba mientras tú estabas hablando de esto. Claro, y fíjate, Vero, que al tocar ese tema podemos hablar incluso de la motricidad fina, como a los niños más pequeños pues se les piden tareas que ahora solamente son visibles a través de una fotografía, si acaso en un video, pero ya no se encuentra el profesor presente para hacer correcciones, a lo mejor puntuales, que puedan en ese momento favorecer, sino que ya lo hace después, ya lo hace hasta que se le entregan las evidencias. Y pues también muchas veces la familia, los hermanos mayores, los padres terminan haciendo estas tareas por ellos
o involucrándose, pero no solamente para favorecer, a veces también para perjudicar un poco. Y esto tiene que ver también mucho con estas expectativas y estos fines de la educación, que muchas veces los padres o los familiares lo que quieren es una excelencia, quieren solamente 10 y no se preocupan tanto por el contenido o porque el niño realmente aprenda, sino porque obtenga la mejor calificación y eso a futuro pues no es muy favorable para el niño. Y desde luego que para la familia pues es algo que en el momento le trae satisfacción, pero posteriormente no se ve reflejado. Claro. Sí, así es. Y bueno, justo retomando como esta parte, creo que nos ibas a hablar como de la preparación de los docentes. Creo que era como lo que nos habías dicho que también nos querías mencionar. Claro, muchos docentes pues evidentemente se desempeñan muy bien de manera presencial, pero de golpe tienen que entrar ahora en las computadoras y tienen que preparar sus clases de otra forma. Cambia la dinámica, la interacción entre los estudiantes, entre el mismo cuerpo docente, y entonces estos ajustes ha traído muchas desigualdades. Y se involucran dos factores principales. Uno es la experiencia que tiene el profesor. Hay profesores que tienen una gran experiencia y han sabido solucionar esto con múltiples variables, pero también hay deficiencias. Y es que no solo es la experiencia, sino también es la preparación que tiene el maestro para poder presentar una presentación o poder llevar una clase dinámica, una clase ágil. Y esto lo vemos mayormente a nivel licenciatura, porque muchas veces los maestros, pues sí, son maestros muy preparados, pero con pocas técnicas pedagógicas, con poca capacidad de transmitir sus conocimientos de la manera más adecuada y se enfocan más en la memorización de las cosas, como lo puede ser en nivel primaria, por ejemplo, con las tablas de multiplicar, en donde se premia la respuesta rápida y ágil, más no que el niño comprenda qué es una multiplicación. Y de igual manera en la licenciatura, pues que se memoricen conceptos y definiciones, pero no que las comprendan, no que se utilicen propiamente. Y bueno, esto en pandemia pues se acentúa más, se ve reflejado mayormente. Claro. Y aquí también, aquí estaba leyendo una pregunta, hasta que estás hablando de los profesores, que dice, ¿qué opinan de los casos recientes de maestros humillando a sus alumnos? ¿Podrían afectar esto al proceso de enseñanza? Digo, creo que cae muy adecuada esta pregunta, ¿no? Desde luego que afecta y bastante. La ventaja que también, bueno, yo lo veo de esta manera, como una ventaja. Las clases en línea, todo lo que sucede de manera digital se escribe con tinta indeleble. Ya no lo puedes borrar, ya no lo puedes cambiar. Entonces, estamos siendo observados en todo momento como alumnos y como maestros. Y cualquier cosa mala que hagamos se va a reflejar. Y no creo que sea una situación nueva la de estos maestros, simplemente que apenas se está dando voz y eco con evidencias de que efectivamente los maestros a veces pues sueltan comentarios poco correctos o realmente muy desdeñables y antes no eran tan evidentes porque no existía un recurso para grabarlos o para evidenciarlos. Y ahora pues sí, se ven esas deficiencias propias del ser humano, pues de su cultura, su generación, pues su nivel también de machismo, incluso educativo. Se ha visto muchos comentarios acerca de la gente que no tiene una computadora o que no tiene problemas para conectarse a clase. Entonces, me parece muy triste esta situación, pero por otro lado, qué bueno que se estén evidenciando para que esto pueda cambiar y que el cambio sea mucho más rápido. Claro, porque pues, creo que la esperanza es que ya pronto, ¿no? En la medida de lo posible, se vuelva como a pues lo que estábamos viviendo en algún momento. Y pues bueno, como también hablando de esto justamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos fines que tiene la educación? O sea, hablando de los profesores, de cómo se van organizando, ¿cuáles serían como los fines? Bueno, hay muchas perspectivas para ver el objetivo de la escuela o los fines educativos, pero me gustaría centrarme particularmente en tres, creo que son los más representativos con la pandemia. Y por un lado, pues están los lucrativos, que son básicamente la certificación, el hecho de otorgar un título que pueda un niño, que pueda un adolescente o ya un profesionista desempeñarse, encontrar una mejor fuente de trabajo, incorporarse al mundo laboral, pero no se centra tanto tampoco en los contenidos. A veces parece que las escuelas, su fin es meramente lucrativo, su fin es meramente comercial.
y se vuelve entonces un proceso de intercambio, en este caso, pues de recursos, de clases, para otorgar un certificado que en realidad no garantiza nada, realmente no garantiza nada el tener un título, un certificado, sí te puede decir que estás calificado, pero al final de cuentas eso pues no cumple las expectativas sociales. Y hablando de las expectativas sociales, pues siempre ha estado este mito del fin educativo, de que la educación te va a dar una mejor vida. Y no necesariamente, y va a tener mucho que ver con lo que la gente conceptualiza como mejor vida. A veces se van más por el lado económico, pocas veces se van más por la calidad de vida, por la calidad moral, por el desempeño propio de como personas, como seres humanos, y se van más por los recursos económicos. Y bueno, hay mucha gente que no termina una licenciatura y se dedica más a un negocio y tienen mejores ingresos, pero igualmente está en cómo definimos el éxito, cómo definimos la realización o la calidad de vida, y pues ahí hay infinidad de variables y va a depender mucho de cada familia. Ahora pues también como formadores creo que son pocas las veces que se ha cumplido esto, que el fin educativo debería ser otorgar al país de mejores personas, tanto mejores ciudadanos, mejores profesionistas responsables, mejores padres y mejores, digamos que hermanos sociales que pudieran hacer un cambio, lo que siempre hemos pedido, ¿no? Un cambio político, un cambio social, una mejora para todos, tanto a nivel ecológico, a nivel psicológico, tratarnos como personas, como seres humanos, y es que se pierde esa empatía en la lucha de los recursos económicos. Pienso yo que ahí es donde está la clave. Claro, mi hermana siempre me dice que ella, ¿no? Justo apuesta a que, o sea, el cambio siempre está en la educación, pero ahorita que mencionas eso, yo creo que habrá que ver precisamente cuáles están siendo los fines de esa educación. Si solamente, ¿no? De repente me imagino como que en una fábrica van sacando así para que, como decías al inicio del programa, cumplan con ciertos perfiles laborales, pero no en realidad para tener este cambio, ¿no? A nivel de como social, sino solamente a producir, 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 pero realmente no tenemos como una perspectiva o como una mente crítica, ¿no? Para poder entonces sí generar esos cambios sociales que pues yo creo que en realidad tanto urgen precisamente que al final también nos van dando estas condiciones. Me imagino como un círculo vicioso, ¿no? Que nos van dando también pues esta cuestión de la situación del país, de que hay a veces inclusive, o sea, el hecho, como decías, de que tengas una carrera, pues no garantiza que tengas un buen empleo o un buen empleo bien pagado, ¿no? Porque la situación económica del mismo país no lo permite. Pero bueno, ya estamos al final de nuestro segundo bloque. Vamos a un corte. Ya saben, 800-911-6666, opción número 3, y regresamos en un momentito más.
Y bueno, ya regresamos a este tercer bloque. Vamos a seguir mandando unos saludos más. Scarlett Alemán dice muy interesante tema. Saludos. Isabel Joana, buenas tardes. Bueno, Aleida, que era la pregunta que ya hacíamos hace rato. Vero Correa, Kuro Glomi, dice excelente tema. Saludos a Lucy Soto. Blanquis Pérez Hernández, Anet Mon. Scarlett Alemán nos dice, muy cierto lo de las correcciones. Como alumna y maestra, me he podido dar cuenta que la retroalimentación no es la misma, la cual me causa frustración, así es. Y bueno, Aleida también nos comenta, yo como alumna no me frustra, pero me dan ganas de aprender o escuchar lo que diga el profesor. No hay emoción ni conexión, es triste. Así es, como decíamos, pues esta interacción pues va cambiando. Y pues no sé, Fabián, si a ti te gustaría enviar algún saludo a quienes nos están viendo. Por supuesto que sí, me encantaría mandar un saludo muy especial a Scarlett Alemán, que viene pronto su cumpleaños. Muchas felicidades, un abrazo hasta allá, hasta donde estés. Igualmente a Liliana Flores, igual un abrazo muy fuerte y cálido. A Ramiel XX666, igual un abrazo muy fuerte. Y a la señorita Itzel Alemán también un abrazo y un beso muy fuerte. Muy bien, pues muchas felicidades ahí a la cuenta cumpleañera. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Entonces, justamente creo que ahora es importante hablar de cuáles pueden ser las repercusiones o consecuencias, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué es lo que has visto o han encontrado al ver como todo esto que hablábamos y analizábamos? Bueno, ciertamente, aunque ya llevamos un año de esta situación a nivel mundial y también a nivel nacional, digamos que la investigación sigue creciendo, es una situación nueva, pero se observa fácilmente que existe frustración, deserción escolar a corto plazo, incluso a largo plazo, pues no solo es la deserción escolar, sino que también la falta de motivación para concluir o continuar con los estudios académicos y a corto plazo, pues genera una suerte de conflicto familiar. Empiezan a surgir muchas frustraciones. Por un lado, pues las exigencias que puede tener la misma familia, a veces incluso laborales, que no permiten el correcto desempeño educativo. Y pues se observa evidentemente ansiedad, mucha depresión a veces, por lo mismo incluso de que existen muchos alumnos que no conocen su escuela, particularmente los que pasaron de prepa a universidad o de secundaria a preparatoria en este transcurso, no conocen su escuela, no conocen a sus compañeros más que de manera virtual. Algunos a lo mejor sí se han escapado y se han visto, pero no es la misma relación dinámica. Y a nivel psicológico, yo no diría que va a generar algo malo como tal, pero sí va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados. Va a generar personas que van a tener una manera diferente de comunicarse, de interactuar y de lidiar con los problemas a los que te prepara la escuela. Finalmente, la escuela te enseña a resolver los conflictos de estar en desacuerdo con tus compañeros, la diversidad de opiniones, de culturas, y eso pues te ayuda a que seas un poco más empático, a que seas resiliente, a que puedas tener una tolerancia a la frustración y a la resolución de conflictos, que a lo mejor no siempre vas a tener la razón o no siempre vas a poder hacer que todos estén de acuerdo. Y a través de lo virtual, no es que no se logre, sino que se da de una manera diferente. Pienso yo que a futuro se va a ver reflejado en la generación que va a tener una mayor cercanía con lo virtual y le va a favorecer a las empresas este tipo de situaciones. Pero a nivel personal va a haber muchos conflictos en su zona de trabajo, van a ser a lo mejor personas que no van a tener mucha tolerancia a esta situación. Se hablaba en algunos estudios la comparativa con lo que antes eran los hijos únicos, que a falta de esta interacción, pues eran personas con menos tolerancia, o generalmente menor tolerancia, pero ahora pues es una manera generalizada. Y desde luego que también va a repercutir en la dinámica familiar y en las relaciones con los familiares, con los hermanos, incluso en la pareja también se ve muy reflejado que pues ya no es la misma relación y la interacción y al final de cuentas puede ser que los momentos cambien. Ahora ya se ve que se busca todo de manera virtual, la comida, la pareja, el trabajo, la escuela,
y al final de cuentas los más afectados quizás van a ser los pequeños. Pero reitero, no es que sea algo malo, simplemente es algo diferente, algo que no estamos acostumbrados. Y las generaciones que les anteceden, pues van a tener cierto rechazo. Ya se empieza a ver en algunas redes sociales, pues que son les llaman generación de cristal de manera despectiva, a que no tienen la tolerancia de soportar quizás algunas situaciones desagradables o propiamente maltratos. Pero bueno, pues siempre existe, ¿no? Esta resistencia a los cambios, a la gente que tiene una diversidad en su forma, y pienso yo que también está acentuando mucho las desigualdades sociales. Y es que los que están concluyendo sus estudios universitarios o sus estudios de educación media, propiamente son los que tienen mejores recursos económicos y físicos en cuanto a tiempo, en cuanto a estructura familiar, que les permiten afrontar esta situación. Y bueno, creo que alarmante a corto plazo, pues está la falta de interacción entre ellos mismos y pues al final de cuentas, un problema grave que se está viendo tanto a nivel a corto y llamémoslo mediano plazo, es que se está perdiendo la diversidad de personalidad. Ahora todo el mundo pareciera que la escuela está formando un único estudiante, un único trabajador, y que se le pide al mismo tiempo que sean emprendedores, que sean exitosos, que sean autónomos e incluso que sean creativos, pero les ponen sus limitantes, en las cuales no pueden cuestionar, no pueden opinar, y todos terminan siendo básicamente una versión diferente de un mismo molde. Entonces se está perdiendo, yo creo que la diversidad. Claro, pensaba ahorita que mencionabas como la cuestión un tanto de esto de los cambios, ¿no? Primero estaba como el término este que usaban de los millennials, ¿no? Y ahora como estas generaciones que decías como que de manera despectiva, pero pues justamente, o sea, al final, y no es justificación, o sea, creo que nos tenemos que ir adaptando a estos cambios que se van dando, ¿no? Creo que esta parte precisamente de analizar todo esto nos lleva a poder afrontarlos de una mejor manera, ¿no? Y creo que a nosotros como profesionales, pues nos corresponde esa parte de también empezar a brindar esas herramientas para que las personas lo puedan sobrellevar de la mejor forma y que puedan estas generaciones pues también de una u otra forma ir adquiriendo ciertos recursos que al final pues les van a ir ayudando. Y pues bueno, ya terminamos nuestro tercer bloque. Igual, ya saben, si requieren algún apoyo, alguna situación, estamos en el 800-911-6666, opción número 3. Estamos las 24 horas y el servicio es totalmente gratuito. Y pues bueno, volvemos en un momento más para nuestro último bloque.
Y bueno, regresamos para este último bloque y precisamente retomando esto último que yo mencionaba respecto a, pues que a nosotros, ¿no? Un tanto nos corresponde también empezar a brindar estas herramientas. ¿Cuáles, qué recomendaciones tú darías tanto, ¿no? Padres, responsables de crianza, alumnos y profesores que pueden ayudar como en estas herramientas para el aprendizaje ahorita como en esta situación también? Bueno, yo creo que de los mejores, digamos que las mejores acciones que se pueden tomar a nivel familiar es la involucración en el trabajo educativo del cuerpo docente y también de los alumnos. En este caso de su familiar, ya sea su sobrino, su hijo, su hermano, su nieto, tenemos que empezar a dejar de pensar en un número. A veces se piensa en la calificación únicamente. Y yo pienso que tendríamos que enfocarnos un poco más en una cuestión cualitativa o incluso en una cuestión de que si se tiene o no el conocimiento, si sabe o no sabe, independientemente de que tenga un 8 o de que obtenga un 9 en su tarea, que sea un alumno que sepa o no sepa una cosa. Creo que es la mejor manera de evaluarlo en la familia. Y también entender que no existe un alumno perfecto. O sea, detrás de cada alumno que tiene puro 10 hay un montón de conflictos, hay un montón de variables que se involucran. Y a veces les exigimos demasiado y es una situación muy nueva, a la cual ellos no estaban preparados, los maestros no estaban preparados y desde luego como familia tampoco estamos preparados. Entonces creo que hay que respetar mucho la capacidad que se puede demostrar, pero enfocar esa capacidad en hechos y no solamente en una calificación numérica. Ahora, por otro lado, pues uno de los mejores consejos que les puedo dar es que les den su espacio, que tengan un cuarto, una habitación, un escritorio en el cual no sean interrumpidos, en el cual se les permita hacer sus tareas a su ritmo, a su tiempo. A lo mejor se van a tardar más de lo que ustedes consideran como padres o como familia, pero es importante que ellos sean autónomos en esta cuestión y que sepan tomar esas decisiones y asumir las consecuencias de a lo mejor no entregar una tarea, porque muchas veces los papás o los hermanos están más estresados que los propios alumnos por la falta de una entrega de una tarea. Entonces es muy importante dejarlos ser ellos mismos con la responsabilidad, obviamente propia a su nivel. A nivel institución, pues de los maestros, evidentemente es la adaptación. También la adaptación a los nuevos medios digitales, que a lo mejor muchos no están familiarizados, a la nueva creación de currículas. Muchos maestros cometen el gran error de que repiten las mismas currículas con diferentes grupos o durante diferentes años, pues ya tienen sus clases preparadas, pero estamos en una situación nueva. Estamos frente a un hecho que vino a cambiar toda la manera en la que nos relacionamos y desde luego en la que aprendemos. Y eso significa mucho trabajo también para los maestros. Entonces, por parte de la familia también mucha paciencia a los maestros, no es fácil, no es algo con lo cual nada más se haga desde cero detrás de una clase, hay mucho trabajo en casa, hay muchos desvelos y desde luego mucha planeación y adecuación de objetivos. Y bueno, finalmente, pues para propiamente el alumno, y esto más dirigido a los alumnos universitarios, la planeación de un programa de estudios. A veces estamos muy acostumbrados a que el maestro nos tiene que dar todo y no debe ser así. Nosotros tenemos que ser capaces de investigar, de ser autónomos en esa cuestión. Y algo que es muy productivo es adelantarse. Se les entrega un programa con los contenidos que se van a abordar y es muy importante que ustedes los vean desde antes, al menos los revisen, que se utilicen diferentes recursos. En este caso, sacarle provecho a las TIC, videos, películas, documentales, artículos de divulgación científica que en Internet se encuentran muy fácil. Y algo que también favorece mucho es platicarlo en familia, que el alumno pueda expresarlo, esto desde nivel preescolar. Bueno, sí, preescolar, primaria, hasta nivel universidad, pues funciona bastante, porque la retención y la capacidad de aprendizaje se potencia mucho cuando el alumno es capaz de poderlo hablar, platicar y explicar con sus propias palabras. Y para la familia, pues no corten esa relación. A veces la familia no quiere saber nada de la escuela, no quiere involucrarse y dejan toda la responsabilidad de la educación al maestro. Y en realidad la responsabilidad de la educación es de todas las personas que rodean al estudiante.
ya sean iguales, ya sean familiares o autoridades educativas. Claro, y creo que esto último que dices es bien importante porque a veces pareciera ser que la educación solo implica profesor, alumno, pero lo que te decía, o sea, creo que esta pandemia nos ha venido a reflejar un montón de cosas, de deficiencias, de cosas en las que no estamos involucrados y que bueno, o sea, sí creo que al final son cambios a los que nos tenemos que ir adaptando como sociedad y que precisamente si queremos, a veces tanto nos quejamos, ¿no? De la situación, pero es, ok, bueno, pues te estás quejando, involúcrate tú también, ¿no? Tienes que ver aquí, tienes que ver allá con tu familia, con los niños. Entonces creo que es una situación en donde pues de alguna forma todos estamos involucrados, porque si bien muchos tal vez ya no vamos tal cual a una universidad, ¿no? Pero muchas personas toman cursos, diplomados, talleres. Ahorita, por ejemplo, creo que se está poniendo igual, ¿no? Pues con la situación, los que les llaman webinars, o sea, creo que hay estos programas, entonces creo que al final es una situación en donde todos, pues estamos involucrados, sobre todo pensando también en la mejoría de las condiciones del país. Y pues ya nos tenemos que despedir, Fabián. No sé si quieras dar como tus últimas reflexiones, algo más que quieras agregar. Bueno, me gustaría comentarles que hablando a nivel general de la educación no solamente es institucional, no solamente es la escuela, la educación está en todos lados, está en la familia y se da a lo largo de toda la vida hasta el momento en el que fallecemos. Muchas veces los papás se cierran a esto, pueden aprender de sus hijos, de sus iguales, de películas, documentales, y tratemos de sacar el mejor provecho a todas estas herramientas y situaciones que se nos presentan. Muchas gracias, señorita Vero. No, pues te agradezco, Fabián, por haber aceptado la invitación. Pues esperamos que después podamos seguir colaborando. Y pues también les agradezco que se hayan conectado, que nos hayan acompañado en esta transmisión. Y pues ya saben, aquí estamos los días martes y jueves de 6 a 6:50. Y pues cualquier duda, situación, nuevamente, si no saben, ¿no? Cómo de repente apoyar a sus hijos, igual profesores que ya pueden estar de repente también muy quemados, que requieran algo de apoyo psicológico, está la línea, estamos en el 800-911-6666 en la opción número 3, ahí nos pueden encontrar las 24 horas y el servicio es totalmente gratuito. Y ya nada más los últimos saludos, Lili Lemon, muchas gracias por vernos, y Francisco Peña. Y pues bueno, nos despedimos, les envío muchos abrazos, cuídense y que estén muy bien. Gracias, Fabián.